Le doy la bienvenida a nuestro experto internacionalista, Mauricio Meshulam. Lo invité para hablar de dos temas de la agenda internacional que me parecen muy importantes. Una es lo que está pasando en Sudán y otra es la visita de Lula da Silva, el presidente de Brasil, a China. Creo que eso geopolíticamente es importante tratar de entenderlo. Vamos, bueno, primero te saludo, querido Mauricio. Hola, querido Leo, gracias como siempre. ¿Qué está pasando en Sudán? Mira, vamos a ponerlo así. En Sudán ocurre un movimiento social en 2019 que tiene una fuerza de tal dimensión, la estuvimos cubriendo en su momento. Sí. Tiene una fuerza de tal dimensión que ocasiona la salida del dictador Omar al-Bashir. Omar al-Bashir llevaba 30 años en el poder, muy conocido, macabramente conocido por las atrocidades de Darfur y un gobierno autoritario, represivo, una sociedad que se manifiesta, pero realmente la salida de Bashir ocurre porque el ejército lo depone, y esta parte es muy importante de entender. No es que hay un cambio estructural en lo que sostenía en el poder a Bashir. Entonces, de este ejército emergen distintos actores. Sí. Hoy en día lo que sucede es que tenemos a dos poderosos generales que en su momento trabajaron para Omar al-Bashir y que hoy en día están en pleito. Uno de ellos es el líder de facto, Abdel Fattah al-Burhan, que es el líder de facto del país, el que dirige el ejército, pero el que además gobierna, porque luego, después del 2019, hubo una transición que iba a encaminarse a elecciones, hay un primer ministro y en 2021 hay una nueva ruptura, un nuevo golpe de Estado y entonces asume el poder Burhan, ¿ok? Entonces tienes al ejército Burhan y tienes a Mohamed Hamdan, que es el líder de las fuerzas paramilitares conocidas como las Fuerzas Rápidas de Apoyo, a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Estas fuerzas son milicias de asalto que en su momento pues, fueron utilizadas por parte de Omar al-Bashir en contra pues, de la población. Por ejemplo, en tiempos del genocidio de Darfur, estas tropas, estas milicias... Eran parte del sistema. Eran parte del sistema, pero son como el grupo paramilitar, ponlo así. Ahora, se establece, en ese entonces se llamaban los Janjaweeds, se establecen como las fuerzas de apoyo rápido de manera pues, más reciente, hace algunos años, y el líder de este grupo, Mohamed Hamdan, tiene mucho poder. O sea, era uno de los grandes pilares del sistema. Es además un hombre muy rico, tiene intereses en las minas de oro, tiene ligas con el grupo de mercenarios rusos, el grupo Wagner, y tiene ligas con el Kremlin, y además tiene lazos importantes, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, y estas milicias son una fuerza paralela. Calcúlate que el ejército de Sudán tiene como 125, 130 mil efectivos y las milicias tienen 100,000. Entonces realmente estás hablando de dos fuerzas paralelas. Ahora, en estos años, estos dos grupos más o menos mantenían el equilibrio, negociaron no fácilmente, pero tenían que negociar entre ellos y tenían que negociar con la sociedad civil. Pues no olvides que todo esto viene de este movimiento civil, ¿no? Entonces tienes a la sociedad civil de un lado, los más duros, los más negociadores, tienes a Burhan liderando al país, tienes a Hamdan ahí manteniendo sus negocios y sus lazos de poder, pero chocan. ¿Por qué acaba chocan? siendo un equilibrio muy frágil que se rompe. Ahora, también digo entender qué sucedía, que si Sudán realmente iba a transitar, estas milicias tenían que ser incorporadas al ejército. Y ahí es donde Hamdan no está de acuerdo, demanda conservar privilegios, Burhan lo intenta absorber y se logran medio acuerdos, pero los acuerdos se rompen, hay intermediación, hay mediación internacional. Al final de cuentas, este equilibrio se rompe y hoy en día tienes a estas dos fuerzas chocando. Y es muy importante internacionalmente, además de la posición... Es una guerra civil. En este momento, digamos que todavía está... ¿O es una guerra de dos digamos, hoy en día tienes a dos facciones, ejércitos. Dos ejércitos paralelos chocando uno contra otro. Hay que ver si esto termina derivando en una nueva guerra civil en Sudán. Es muy, muy complicado. Importante internacionalmente comprender que Sudán es el tercer país más
grande en dimensión geográfica de África, está al lado del Mar Rojo, hay muchos intereses, hay intereses. Egipto apoya a Burhan, Emiratos Árabes Unidos, que por cierto es aliado de Egipto, pero Emiratos Árabes Unidos apoya a Hamdan. Tienes ahí a Arabia Saudita intentando mediar, también supuestamente Emiratos Árabes Unidos intentando mediar, Estados Unidos intentando mediar, y luego está todo cómo se mezcla esto con la situación en Ucrania. ¿Y por qué están sacando a los ciudadanos de distintos países, incluyendo a México? Porque se prevé que esto no está por terminar. O sea, lo que se ve gacho. Esto se ve muy difícil. Sí. Hay dos fuerzas paralelas que se están disputando el control de la capital y que las dos por ahora tienen una dimensión y una capacidad de lucha semejante. ¿Ya hay intercambio de fuego? Hay bastante. Sí. Tenemos ya 10 días, tenemos más de 10 días con un intercambio de fuego. Hay más de 400 personas muertas, digo, a este momento probablemente 500 personas muertas. Y sobre todo hay mucho temor en la población porque se entienden las atrocidades que este mismo sistema cometió contra la población a lo largo de las últimas décadas. Entonces, aquí la parte triste o difícil para la reflexión es que un movimiento civil, un movimiento de protestas, manifestaciones con alta participación de las mujeres, de organizaciones civiles, de grupos, de personas ciudadanas, terminan muy empoderados en 2019, pero pues tienen que negociar con lo que queda de la dictadura, y lo que queda de la dictadura 4 años después se sigue peleando por el poder, y la sociedad civil parece que es aislada de lo que actualmente está sucediendo. Y por su situación geográfica, efectivamente es un país africano, pero en realidad yo te diría que está más en la esfera del Medio Oriente, ¿no? Es un país árabe. Es un país árabe. Que corre por Sudán el río Nilo. Exacto. Tiene recursos agrícolas muy importantes. Por ejemplo, para Emiratos Árabes Unidos, los recursos está enfrente de la península arábiga. Está enfrente de la península arábiga. Claro. Está más cerca de Arabia Saudita que que de lo que está de muchos países africanos. Sí, no estamos hablando del Congo o de... No, estás hablando de verdad de un país. Egipto tiene muchos intereses. ¿Qué es lo que le faltaba al Medio Oriente, no? Digamos, Efectivamente. Déjame irme a la otra parte. Va Lula a Brasil con un discurso... Va Lula a China. Perdón. Va Lula a Brasil. Va Lula de Brasil a China. Exacto. Con un discurso antiimperialista yanqui, me parece. ¿O me equivoco? Mira, o sea, Lula, desde que toma posesión, plantea como uno de sus objetivos intervenir en la mediación del conflicto ucraniano. Un poco con esta visión internacional que tiene Lula de posicionar a Brasil como un país equilibrado, como una potencia media que equilibra entre las distintas potencias y entre la situación que está ocurriendo internacionalmente. Ahora, efectivamente, en China lo que hace es que va a hacer eco de muchas de las líneas discursivas del gobierno chino. Exacto. Y si es lo que hace, también recordemos que es recibido con tapete rojo por parte de Xi Jinping. Le sacaron hay toda lazos la económicos importantes y además Brasil busca impulsar su economía a través de China. Pero aquí yo sí resaltaría un elemento. A diferencia de Xi Jinping, Lula está en contacto con Ucrania, está en contacto con Estados Unidos y está intentando también un poco jugar en los dos lados. No sé qué tanta eficacia puede tener, pero lo que sí te puedo decir es que este tipo de países que tienen lazos de un lado, que tienen lazos del otro y que pudieran juntarse entre ellos, podrían ayudar a distender por lo menos algunas de las situaciones o conseguir algunos acuerdos de manera parcial. Por ahora, lo que sí es importante es que Lula sí está en contacto con Zelensky. Xi Jinping dijo que iba a mediar, no sé si recuerdas, fue a Rusia y dijo que China iba a estar en medio, etcétera, pero todavía hasta este momento Xi Jinping no llama a Zelensky. Zelensky le dijo, perfecto, estoy esperando su llamada, venga. Y lo que sí hace Lula es tener ese contacto. Ahora, yo te decía lo del imperialismo yanqui porque veo en la prensa de Estados Unidos que no cayó muy bien, digamos, la visita de Lula a China.
Pues sí, porque efectivamente dentro de toda esa línea discursiva hay una especie de justificación de lo que está sucediendo en Ucrania. Nosotros comprendemos que finalmente, pues, esta guerra no es, o sea, dice Lula. Culpando un poco a Estados Unidos y a la Unión Europea. Sí, o sea, lo que dice es. Nosotros entendemos que no era correcto esta agresión y no era correcto violar la soberanía y respetamos la integridad territorial y la soberanía de los países, pero por otro lado, sí entendemos que la guerra tiene justificación y en esa medida se acercan de alguna forma a la postura de Putin. Entonces, aquí recordar que Brasil forma parte de los BRICS. Sí. Esto pues quedó de alguna manera suspendido durante el tiempo de Bolsonaro, que tenía otro tipo de políticas, pero el retorno de Lula va a intentar posicionar a Brasil dentro de esta diplomacia no alineada, que por cierto al grupo de los BRICS están buscando incorporar a más países del sur global. Los BRICS son Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Y Sudáfrica. Y Sudáfrica. China. Exacto. Y Sudáfrica. Así es. Y entonces lo que está buscando Brasil es posicionarse en medio, como diciendo, a ver, nuestros intereses no tienen por qué estar alineados ni a Estados Unidos, ni a la OTAN, ni a Rusia, y tratar de lograr una diplomacia a favor de la estabilidad y a favor de cumplir con lo que nosotros necesitamos como países. Muy bien, gracias a querido Mauricio Meshulam, que siempre nos ilustra con lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 10:30 por Foro. Muy buenas noches.